Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Licenciatura en Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacio arquitectónico. Los fundamentos del diseño aplicados a la arquitectura. Marco teórico. La función. Se define como la capacidad de ser algo de acuerdo con su condición natural, para lo que existe, o de acuerdo al destino dado por algo o alguien más, para lo que se usa. A través de la historia, la filosofía siempre ha tratado de dar una respuesta a la función o razón de ser de algo. Sartre dijo que las cosas físicas solamente son ellas mismas, y la existencia procede a la esencia. Por tanto, para poder describir la función de la arquitectura, es decir, su razón de ser y existir, del modo más razonable y teórico que hay, es imprescindible hacer mención de alguna teoría que en sí trate de la función del ser. Una causa es aquello por lo cual algo es y se comporta como lo que es. Aristóteles formuló 4 causas, las cuales son: 1. La causa material. ¿De qué está hecho algo? La materia o sus materiales. 2. La causa formal. ¿Qué es algo? El valor al que corresponde cada cosa, su esencia o su forma. 3. La causa eficiente. Es aquello que hace que algo se convierta o llegue a ser el movimiento que lo produce. 4. La causa final. El fin por el que algo llega a ser. La meta. Causa material. En sí, la causa material de la arquitectura representa a todos los materiales que la conforman como tal: concreto, vidrio, hierro, metal, madera, entre otros. La recopilación o conjunto de estos es la edificación, es decir, el objeto físico ya terminado. Causa formal. Aquello que representa a la edificación en su causa formal, la característica que describe lo que la establece. Causa eficiente. La causa eficiente de la arquitectura es el motor que provoca el movimiento que hace que una agrupación de materiales devengan en un edificio. Causa final. La causa final de la arquitectura es el fin u objetivo por lo que se hizo el edificio en un principio: satisfacer la necesidad de morar. La función. La función principal de la arquitectura es dar respuesta a la necesidad humana de contar con un lugar en donde pueda desarrollarse y desenvolver las actividades diarias de habitar, aprender, alimentarse, trabajar, recrearse, entre otras. Esto a través de espacios y formas que generan lo que se denomina como la arquitectura. Pero la arquitectura no se limita a cumplir con su función de satisfacer la necesidad de habitar y ser habitada, ya que busca ir más allá, a través de la forma, al crear espacios dentro del espacio mismo, como lo expresó Da Vinci. Debe ser combinar la suma del conocimiento científico y artístico de este tiempo. Marco teórico. Forma. En base al Tratado de Vitruvio, diríamos que firmitas o firmeza es quien define la parte tanto técnica como constructiva de la arquitectura, la cual debe ser precisa y adecuada a lo que será su función. La arquitectura como tal es en sí la perfecta armonía entre la función y la forma. Es tan importante como la otra. Por tanto, es imposible separarlas. La forma. La forma es la que determina y precisa a la materia u objeto que representa. Esta es quien se coloca frente a los ojos del espectador, el mismo que recibe el mensaje que transmite dicho objeto, por medio del diseño, el cual define su uso. En conclusión, tanto la función como la forma son fundamentales al crear arquitectura, pues la forma al final es la que caracteriza y concibe en sí la arquitectura como tal. Por tanto, para poder crear arquitectura, hay que crear formas, así como expresó Gregotti en una ocasión. Jamás podremos revolucionar a la sociedad mediante la arquitectura, pero podemos revolucionar a la propia arquitectura.
El proceso del diseño. Son los pasos metodológicos que convierten la idea en el diseño. Para elaborarlo se debe elegir una metodología. Este proceso da como resultado el análisis del terreno, el cuadro de ordenamiento, diagramas de diseño, premisas y criterios que definen el diseño final del proyecto. Identificación del usuario. Factor físico. El ambiente general en que están situados el hombre y los edificios que construye y en los cuales vive se define convencionalmente como paisaje. Este es el medio físico donde se desarrolla toda obra arquitectónica. Identificación del usuario. Factor económico. La capacidad económica predetermina la magnitud de todo proyecto, pues depende de estas los recursos financieros con los que se cuenta para la elaboración real del mismo. Identificación del usuario, factor social y cultural. El valor sociocultural de los usuarios influye directamente a la arquitectura, pues de este depende la forma de cómo viven y prefieren vivir los seres humanos en un momento determinado, y no como el arquitecto quiere que vivan. Investigación. Se refiere a la recolección de toda la información referente al tema a desarrollar. Por este medio se llega a conocer el objeto arquitectónico a diseñar, de qué se trata, cuáles son sus características, sus usuarios, el tipo de mobiliario que requiere y la disposición que pueden tener los ambientes con relación a los demás de acuerdo a su uso, las alturas y las proporciones de los mismos. Para poder obtener esta información, se recomienda investigar sobre casos análogos, es decir, edificaciones ya existentes relacionadas con el objeto arquitectónico que se diseña. Análisis y síntesis. Es el proceso por el cual se llega a definir, desglosar y analizar toda la información recaudada, con el fin de determinar todos los factores que intervienen en el proceso de diseño. Esto incluye al programa de necesidades, el tipo de arquitectura que se desea utilizar y el entorno natural. En esta fase también se debe realizar el analizar del sitio con el que se cuenta, es decir, el terreno. Análisis del sitio. El análisis del sitio consiste en la recolección, ordenamiento y análisis de todas las características que posee el terreno, el cual se utilizará para el diseño del proyecto arquitectónico. Análisis del sitio. Entorno natural. El entorno natural se refiere a todos los factores físicos y naturales que afectan en forma directa o indirectamente el entorno del terreno. Por ejemplo, el clima, la incidencia solar, su ubicación geográfica, áreas ecológicas si existieran, inventario de vegetación existente, paisaje, humedad relativa, vientos predominantes, precipitación pluvial y todo tipo de foco de contaminación ambiental. Esta información da como resultado las premisas y criterios de diseño, ya que sin el análisis del entorno natural no pueden ser tomadas las decisiones sobre la colocación y orientación del objeto arquitectónico dentro del terreno. El máximo aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural y la elección de los materiales más adecuados para el proyecto de acuerdo al clima. Análisis del sitio. Entorno urbano. En el entorno urbano se debe recaudar toda la información referente a la infraestructura que existe en el terreno, así como la ubicación de la misma. De este modo, se tendrá una idea general de la infraestructura con la que se cuenta, por ejemplo, los servicios de abastecimiento de agua, energía eléctrica, teléfono, drenajes, construcciones arquitectónicas aledañas o espacios abiertos. Así también se debe rectificar la calidad de los accesos viales con que cuenta el terreno, sean estos de pavimento o de terracería, lo cual sirve para formar el criterio necesario al momento de decidir los posibles accesos al terreno. Análisis del sitio. Entorno vial. En el entorno vial se debe considerar la accesibilidad al terreno, el tipo de circulación y sus direcciones, es decir, el rumbo de las vías con las que se cuenta, el tipo de señalización y de flujo vehicular. Es importante establecer, de acuerdo al análisis que se está elaborando,
el tipo de calle que circunda nuestro terreno. Análisis de la función. Consiste en analizar la función que tendrá el objeto arquitectónico a diseñar. Esto se obtiene a través del estudio efectuado con la información recaudada sobre el tema. Cuadro de ordenamiento. En este cuadro se ordena el programa de necesidades, es decir, el listado de todos los ambientes que conforman el objeto arquitectónico. Para establecer las características de estos ambientes es necesario dicho cuadro de ordenamiento. Clasificación por zona. Depende de los usuarios del ambiente, es decir, pública. Si los usuarios tienen acceso libre de libre ingreso al ambiente. Privado, si el ingreso es restringido a ciertos usuarios. Y de servicio. Clasificación por ambiente. Es el espacio necesario para realizar una actividad o función. Se dimensiona en ancho, largo y altura. Clasificación por función. Se refiere al uso que se da a cada ambiente. Clasificación por actividad. Son todos los posibles eventos que se pueden llevar a cabo en un determinado ambiente. Para poder definirlos, conviene hacer un cuadro de secuencias en el cual se describe todo lo que un usuario haría dentro de la galería. Para poder ejemplificarlo mejor, se muestra cómo sería la secuencia de actividades que una persona que llega a la galería de arte. Número de usuarios. Es el rango mayor y menor de personas para las que se diseña el ambiente según el programa de necesidades. Mobiliario. Todo el equipo que debe de tener un ambiente en particular. Se define en base a las actividades que se ejecutan dentro del ambiente. La cantidad del mismo se define de acuerdo al número de usuarios. Área. La superficie que ocupa cada ambiente según sea el mobiliario y la circulación necesaria de acuerdo con la cantidad de personas para las que se diseña el ambiente. Y por tanto, al espacio de uso necesario. Se mide por el ancho y el largo del mismo. Iluminación. El tipo de iluminación que dicho ambiente tendrá se define como de acuerdo con el uso del mismo. Puede ser natural o artificial. Ventilación. Es el tipo de ventilación que se proporciona a cada ambiente de acuerdo al diseño de ventanas y su orientación. Puede ser natural o artificial. Esto depende de acuerdo al uso y cantidad de usuarios de este. Matriz de relaciones. En esta debe establecerse las relaciones que existen entre los ambientes en base a las actividades que en cada uno de estos se lleva a cabo. Para determinar qué ambientes se relacionan entre sí, se debe de comparar casos análogos. Al analizar proyectos ya existentes se obtiene el criterio para poder definir si un ambiente tiene relación con otro. Diagrama de relaciones. Define gráficamente la relación entre los ambientes por medio de círculos del mismo tamaño, los cuales representan cada ambiente. Estos se unen por líneas, no flechas. La finalidad del diagrama es ordenar correctamente cada uno de los ambientes de acuerdo a la relación que existe entre ellos, a la vez que se define y se identifica la ubicación idónea de los vestíbulos, necesarios para poder evitar cruces entre los ambientes. Idea generatriz. Es el principio mediante el cual se crea el diseño. El estudiante, para poder aplicar la idea generatriz en el diseño, debe utilizar un sistema de ordenamiento y organización de la forma, el cual puede ser geométrico o libre. Elementos del diseño. Los elementos del diseño son 4, y en ellos se fundamenta la teoría del diseño como tal. Estos son elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Elementos conceptuales. Son aquellos elementos que dan la idea que concibe la forma, ya que están presentes en concepto, aunque no lo esté necesariamente visual y o gráficamente, y son el punto, la línea, el plano y el volumen.
Estos se encuentran en todos los objetos que nos rodean, delimitándolos en una forma abstracta muy poco perceptible a la vista. Elementos visuales. Estos elementos son la materialización de los elementos conceptuales. Esto se debe a que a los elementos visuales se pueden visualizar debido a su representación gráfica, y estos son la forma, la medida, el color y la textura. Elementos de relación. Son aquellos elementos que hacen referencia y dan a conocer la relación que existe entre todo objeto y su entorno exterior, por la relación que se da entre ambos. Es decir, estos elementos son los que se disponen de la ubicación y de la relación de los elementos de un diseño dentro del mismo, y son dirección, posición, espacio y gravedad. Elementos prácticos. Son los que pertenecen a las características, al estilo o fin que se desee dar a un objeto. Son totalmente subjetivos y abstractos, y su objetivo está ligado al propósito que se le quiera dar a una forma, ya sea estético, filosófico o formal. Estos son tres: representación, significado y función. Criterios de diseño. Anomalía. Es una irregularidad dentro del diseño, la que puede no ser del todo diferente a la regularidad general del mismo. La variación puede ser sutil o demasiado obvia, y se puede dar en la figura, el tamaño o la dirección. La función principal de generar una anomalía es romper la monotonía del diseño. También sirve para crear puntos focales de atención. Criterios de diseño. Contraste. Es la oposición o diferencia que se hace notable cuando dos objetos se comparan. Se da entre los espacios o figuras. Estos pueden tener contraste de forma, tamaño, dirección, color y textura. Debido a que todo contraste surge por la comparación de algo, es necesario que existan en el diseño dos o más elementos para que se opongan y puedan ser comparados entre sí. Criterios de diseño. Concentración. Es la agrupación de módulos dispersos en un punto determinado. Estos pueden ser concentrados en un punto o ser distribuidos dentro de todo el diseño. Principios de diseño. Unidad. Es la unificación global del diseño, por lo que todos los elementos de este deben jugar entre sí de forma agradable, armónica y confortable, sin que un elemento compita con otro. De esta forma, el diseño dará la sensación de un conjunto que representa un único elemento. Principios de diseño. Equilibrio. Es la armonía que tiene un diseño en relación a su entorno. Se establece entre los elementos del diseño por la composición que cada uno tiene en su distribución, de forma equitativa o igual dentro del mismo. El equilibrio genera orden y unidad. Para establecerlo es necesario lograr composición de sus elementos. Principios de diseño. Énfasis. Consiste en dar más importancia a un punto específico de todo el diseño, a través de puntos focales que resalten los elementos que conforman el área en la que se desea hacer el énfasis. La entonación de un punto focal puede ser tan obvia o tan sutil como lo requiera el diseño. Escala y proporción. Escala. Es la relación de proporciones y medidas que existe entre un dibujo y un original. La escala puede ser gráfica o numérica. La escala se obtiene dividiendo una recta en partes iguales, que representan unidades de medida basadas en la longitud tomada del dibujo. La escala numérica es una función que está representada por una unidad de longitud y un número que indica lo que la unidad de medida en el dibujo vale en la original. Escala y proporción. Proporción. Es la disposición correcta de cada cosa en su entorno. Se relaciona con la escala ya que se basa en la relación de medidas tanto horizontales como verticales de un objeto. Escala y proporción. Antropometría. Es la recopilación de las diferentes dimensiones, el peso y volumen del cuerpo humano, y se clasifica de dos formas. Dimensiones estructurales.
las que se toman a partir de la posición estática o en reposo del cuerpo. Por tanto, son estándar. Dimensiones funcionales, las que se toman a partir de posiciones de un cuerpo en movimiento. En conclusión, un buen diseño arquitectónico es aquel que puede comunicar ideas y conceptos a través de los elementos visuales que el arquitecto posee y por tanto imprime en el diseño, por lo que es importante que dicho diseñador posea el mayor conocimiento posible sobre todos los elementos de diseño que pueden ser usados dentro de un proyecto y cuándo y cómo aplicar estos conocimientos. La falta de conceptos sobre los fundamentos del diseño da como resultado que el diseño tanto en planta como en elevación sea reducido a formas simples y tradicionales, limitando así la creatividad y capacidad del diseño.